Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Belén Hernández. Soy de Linares, Chile. Vivo en los alrededores de la ciudad en donde hay más campo. Acá, al igual que en México, se cuentan historias de brujas que se transforman en aves gigantes. Solo que el nombre que se les da a esas criaturas aquí es tuetué. Se dice que estas aves son las cabezas de los brujos que salen en la noche a molestar a la gente. En el campo siempre se cuentan historias, como que si alguien en la noche escucha alguna de estas aves, debe pararse y decir: si llego sano a mi hogar, te invito mañana a mi casa a comer. Se supone que entonces el pájaro lo acompaña hasta su casa y al otro día aparece transformado en una persona y le dice: vengo a cobrar lo que tú me prometiste. Si se le da lo prometido se va muy agradecido, pero si no, entonces te va a tirar una maldición. Se cuenta que los tuetué presagian la muerte si se les escucha rondar las casas. Esta historia en particular le ocurrió a mi familia hace 20 años. Yo tenía 5 y en la casa vivía mi abuela y mi abuelo, que en ese entonces estaba grave en el hospital de la región. También en la misma casa vivía mi tío, su esposa, mi madre y yo. Mi abuelo, como les comenté, se encontraba muy grave, aquejado por un mal en el hígado que nadie sabía qué era. La noche anterior a su muerte, mi tía que vivía con nosotros escuchó el ruido y el alarido de un ave como eso de las 3 de la mañana. Además sintió que esta ave golpeaba el vidrio de su ventana. Ella asustada repitió la frase con la que se dice que se puede alejar esos pájaros. La frase era la siguiente: martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, que te vaya bien y a mí también. En eso el ave dejó de escucharse, y en la mañana siguiente nos contó lo ocurrido, y al poco rato avisaron que mi abuelo había fallecido. Pasado este evento, mi abuela comentó que el pájaro había llegado a avisar de la muerte de mi abuelo. Yo no sé qué crean al respecto, pero aquí en Chile son muy reales estos relatos. Relato compartido por Mike. Esta es una historia de una tía de mi novia, que desde siempre ha sufrido cosas sobrenaturales. Ella es de Catlán de Osorio, Puebla. Para ese tiempo había nacido su hijo mayor, al cual llamaremos John. Ella se fue unos días a la casa de la familia de su esposo. Ya entrando la noche, decidió ir al estadio a ver un juego de fútbol con su hijo en brazos. Estando ahí, de un momento a otro le entraron unas ganas de ir al baño. Ella fue a uno que estaba fuera del estadio. Cuando caminaba escuchó a un guajolote que llegaba volando hacia unos pirules. Pero este animal era muy raro, ya que era enorme y se les quedó viendo. Ella de miedo corrió de regreso con dirección al estadio. Cuando llegó estaba muerta del susto. Le contó a su esposo lo que pasó y pensaron que sería mejor que volvieran a casa. Cuando llegaron todo parecía bien hasta que 2 horas después, se escuchó algo en el techo que hizo que se levantaran. El papá salió con un machete y trató de espantarla mientras que ella rezaba las 12 verdades del mundo. En eso se escuchó como que la bruja daba un grito de dolor y después se fue volando. Al otro día volvió a su casa y jamás volvió por ahí. Dice que hoy, a 20 años de eso, el simple hecho de recordarlo le causa un miedo tremendo. Muchas gracias por escuchar mi relato. Relato compartido por Alejandro Gómez. Un hermano de mi bisabuelo vivía en el pueblo originario de mi familia hace ya mucho tiempo atrás. Un día él y un señor paseaban por un panteón que estaba a orillas del pueblo. Eran altas horas de la madrugada, cuando empezaron a escuchar risas y cantos muy raros. El hermano de mi bisabuelo, al escuchar esto, quiso ver qué era lo que ocurría, pero cuando lo vio quedó espantado, pues dice que vio a 2 mujeres desnudas bailando sobre una tumba de un difunto conocido.
Al ver que estaban haciendo brujería les robaron la ropa y las mujeres se devolvieron a sus casas desnudas. En ese pueblo hay muchas historias así y se cuenta que es cuna de brujas. También en un pueblo vecino le dispararon a un burro muy extraño. Tan extraño fue el evento que el otro día una señora acusada de brujería fue encontrada herida del brazo. Sé que todo esto suena a supersticiones de pueblo, pero son cosas que realmente ocurren. Historia compartida por Humberto Quirino. Esta historia no es mía. Digamos que es la historia de una tía lejana. Actualmente vivo en Nueva York y tengo 24 años. Y soy lo suficientemente maduro para comprender a cualquier persona que hable en serio. Y bueno, la historia que compartiré es originaria de un pueblito que pertenece a Toluca, Estado de México. Yo crecí en otro lugar llamado Santa Marta, Jajalpa, también en el Estado de México. Y cada año íbamos con mi familia a visitar a los familiares de mis padres. En ese pueblito las casas o las familias vivían como en tipo ranchos. Es decir, que tenían su casa y un terreno amplio, donde ellos por lo regular sembraban el sustento que era el maíz. Regresando a lo importante de la historia. Una tarde llegamos con la tía de mi papá. Nos saludaron y para eso teníamos un tiempo de no visitarlos. Mi papá nos presentó a sus conocidos, pero en ese entonces solo estaba la tía de mi papá y su nuera. Nos ofrecieron algo de comer y platicaron. Me quedé platicando con ellos y cabe destacar que son personas muy humildes, claro, al igual que mi familia. La nuera tenía un hijo como de alrededor de 4 años. Mi papá le preguntó que si era el único, y la tía le contestó que sí. La nuera se quedó callada. Mi padre siguió preguntando, quizás en tono de burla, que por qué si la mayoría tenía más hijos, que por qué ella solamente tenía uno. La tía miró a su nuera y sin palabras le preguntó que si podía contar. La joven le respondió con una mirada de incomodidad, a lo que la tía le preguntó, «Entonces, ¿la cuentas tú?». Y ella solamente asintió con la cabeza. Entonces nos empezó a contar que después del niño que tiene ahora, tuvo otro justo después. El mayor tenía 1 año y medio, y el más pequeño en ese entonces tenía casi 3 meses. Era en el tiempo de invierno, para ser exactos en el mes de febrero. Ellos tenían su cosecha y un día tenían planeado empezar a limpiar el maíz como eso de las 12 del día. Cuando empezaron el bebé comenzó a llorar y no paraba hasta que se cansó de cargarlo en su rebozo. Así que lo fue a dejar a un lugar más seguro para poder apurarse porque iba a venir su otro hijo a comer. Lo dejó pero tenía en cuenta que el bebé continuaba llorando. Pasó una media hora, y como a eso de las 2 de la tarde se despidió de la tía porque tenía que bajar a hacer la comida. Esta antes de esto le comentó, «Mire, ya ni siquiera sentía a qué hora dejó de llorar el bebé». Entonces se dirigió a verlo. Cuando contó la siguiente parte, yo vi que la tía de mi papá agachó la cabeza y lloró. Hasta a mí me dieron ganas de llorar. Nos cuenta que cuando regresó de ver a su bebé, al entrar al cuarto donde lo había dejado, había un olor muy fuerte, como si algo estuviera en estado de descomposición, con un olor realmente feo. Ella dice que sintió algo raro y fue a donde su bebé. Lo demás creo que ya lo saben. Yo también me imaginé lo peor. Encontró al bebé de espaldas, sin ropa, con el cuerpo completamente lleno de moretones. Y efectivamente, el bebé se encontraba sin vida. Cuando nos los contó sentí mucha sinceridad. Se los juro que lo contó con una voz cortada, con muchas ganas de llorar e impotencia. Y cabe recordar que este hecho ocurrió entre las 12 y las 2 de la tarde aproximadamente. No cabe duda, las brujas sí existen. Aprovechando la terminación del relato, Humberto Quirino nos pidió de favor que le mandáramos un saludo a él, y también a la mujer que ama, Angelina Lisette Sánchez Díaz.
Muchas gracias por escuchar la historia. Relato compartido por Misael Vega. Quisiera compartir una historia contada por mi padre y mi madre. Esta historia pasó apenas en el año 2000, a escasas 2 semanas de mi nacimiento. Mis padres se turnaban en su trabajo para cuidarme. Mi padre trabajaba en la mañana y mi madre en el turno nocturno. Una noche mi padre estaba cuidando de mí y todo era muy normal y no había nada fuera de lo común. Él se apartó por un momento y me cuenta que solté un grito tan estremecedor y tan impactante para mi día de nacido, que al escuchar tremendo grito, corrió hacia mí y me cargó en sus brazos. Pero algo dentro de ese cuarto lo empujó con muchísima fuerza. Era como si lo hubiera atravesado una ráfaga de viento. Al sentir esto, mi padre rápidamente pidió ayuda a mi tío para que me cuidaran unos momentos. Todo esto mientras le contaba lo que había ocurrido. Pensando de que algo así no sucedería de nuevo, mi padre salió con un viejo amigo al que le contó lo sucedido, que por cierto, también le pidió que fuera mi padrino de bautismo, a lo que él accedió. Ya a las 11 de la noche mi padre se despidió de su amigo y se quedó conmigo en brazos platicando en compañía de mi tío hasta el amanecer. Casi eran las 6 de la mañana y mi padre fue dejándome con mi tío para esperar el regreso de mi madre, quien llegó poco después de que mi padre se había ido a trabajar. A ella no le comentaron lo sucedido, y al poco tiempo de haberme recostado volví a gritar 2 veces más, pero ahora en la presencia de mi madre, quien al recogerme de inmediato sintió que el sitio era muy incómodo y pesado. Ella de pronto sintió una mirada, y se aseguró de no soltarme en ningún momento. Ese día no se pensó 2 veces que efectivamente era una bruja quien quería llevarme. A los 5 días de esto, me bautizaron y jamás volvió a ocurrirme nada. Pero todo esto convenció a mi padre de que realmente existen estos seres. Historia compartida por Naye Martínez. Mi relato es el siguiente. En 2003, en un rancho acá por Jalisco, nació mi hijo un 17 de octubre. Y a los 15 días de nacido pasamos por algo muy raro, que hasta la actualidad no lo puedo creer. Yo dormía en un cuarto con mi hermana menor, y ese día mi hijo no se quería dormir. Yo creí que era porque tenía cólico y así pasó toda la noche, hasta llegada a las 4:45 de la madrugada, hora en la que me puse a mi hijo en el pecho para ver si eso lo tranquilizaba, ya que toda la noche no dejó de llorar. Cosa más rara fue que nadie se despertó con los llantos de mi hijo. No pasó ni un minuto que me había puesto a mi hijo en el pecho, cuando vi un animal que volaba cerca de él, así que lo tapé con la sábana. Después de esto no me pude mover. Quise abrazar a mi hijo porque éste lloraba, y de repente sentí por mis pies que jalaban a mi bebé. Yo desesperada traté de jalar a mi hijo y no pude. Sentí terror de ver cómo lo jalaban y yo no podía hacer nada al respecto. Quise gritar y tampoco pude. En ese momento, en el cuarto de al lado mi madre salió al baño y al escuchar la puerta me pude mover. Rápidamente busqué a mi hijo y estaba en los pies de la cama. Lo agarré llorando y mi hermana escuchó que yo lloraba, por lo que también salió a hablarle a mi madre. Ella le decía que corriera porque al parecer había matado a mi hijo. O al menos eso llegaron a pensar, porque yo abrazaba a mi hijo con tal desesperación por lo que pasó. Mi papá corrió y me preguntó qué era lo que ocurría. Le conté lo que pasó y él salió a buscar lo que había sido, pero nunca encontró nada. Al amanecer cambié a mi hijo de ropa. Me sorprendí de ver que en sus piernas tenía dedos pintados, como si alguien lo hubiera apretado muy fuerte. Así pasamos varios días con el niño llorando toda la noche, pero ya no dejábamos de vigilarlo.
Incluso aunque fuera a casa de familiares, seguía escuchando cosas raras donde fuera que durmiéramos. Pasaron varios días en los que yo no dormía por cuidarlo en la noche, ya que todos decían que era una bruja que se lo quería llevar. Yo asustada no sabía qué hacer, ya que eran muchas cosas raras las que pasaban. Pero el día en que pasaron cosas más raras fue el 2 de noviembre. Yo estaba en la casa de mis cuñadas, que en ese momento el techo de la casa era de lámina. Era de madrugada y yo me estaba quedando dormida. Me ganaba el sueño cuando de repente empezó a llorar mi hijo muy asustado. En eso cayó algo muy pesado en el techo, justamente en donde estaba dormido mi hijo. Yo me asusté y abracé a mi bebé al tiempo que la cortina de una de las ventanas se empezó a abrir de la nada. Agarré a mi bebé y corrí a hablarle a mi suegro. Cuando salió, vio un guajolote enorme salir volando. Solo al escuchar esto se me enchinó la piel. Al amanecer fui a la casa de mis padres y les conté lo que había pasado. Mi papá dijo que ya estaba bueno y dijeron que le iban a dar casa. Consiguieron unos rifles y al anochecer se subieron al techo. Ahí la cazaron en diferentes puntos. Dada las 4:45 de la madrugada, dice mi hermano que todos estaban dormidos, pero que algo le dijo muy despacio que despertara. Cuando abrió los ojos vio algo que estaba asomándose por la ventana, colgada del techo del cuarto donde yo estaba con mi bebé. Curiosamente, a mí en ese momento ya me había ganado el sueño. Mi hermano le disparó esa cosa y justamente cuando le dio salió lumbre. Así lo llegó a contar él bastante asustado. Hecho esto, se bajó del techo del vecino y corrió para meterse y avisarme a mí y a los demás. Al otro día un vecino dijo que por el río atrás de su casa había encontrado a una mujer, pero no le puso atención. Después de eso, llevamos a mi bebé a que le hicieran una protección por el miedo que le hicieran algo. La señora que le hizo la protección me dijo que esa persona que quería a mi bebé la quería para hacerle un trabajo más fuerte al padre de mi hijo, y que por eso quería la sangre del bebé. Desde ese entonces trato de no pensar en eso, porque fue como una pesadilla que jamás quiero volver a vivir. Gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Los Domínguez. Esta historia ocurrió en Hidalgo, en un pueblo llamado San Antonio Tezoquipán, y fue hace más de 40 años. En este lugar corrían rumores de que cierta señora era bruja, y que era responsable de varias muertes de niños recién nacidos. Personas del pueblo le dijeron a mi abuelo que tuviera cuidado, ya que apenas había nacido uno de sus hijos. Esta mujer pasaba frecuentemente por su casa. En aquel entonces mi abuelo se dedicaba a vender pulque, y en cierta ocasión la invitó a beber un poco, no sin antes prevenirse para capturarla con alfileres, ya que él quería comprobar si los rumores eran ciertos. Mi abuelo le sirvió 1 litro de pulque y le dijo que se sentara en una roca pequeña. Como la falda de la bruja era muy larga, al sentarse en la roca, esta llegaba hasta el piso. Así mi abuelo poco a poco fue clavando su falda con los alfileres. Las horas pasaban y la señora no se retiraba. Seguía tomando y platicando mientras oscurecía. En cierto momento mi abuelo le preguntó, ¿por qué no se va? Y ella le respondió que él sabía por qué no se podía ir, que no fuera malo y que ya la liberara. Mi abuelo le dijo que lo haría siempre y cuando prometiera marcharse del pueblo y nunca más volver, ya que si lo hacía él y los demás pobladores la iban a matar. Ella le prometió que jamás iba a volver. Cuando mi abuelo la liberó, cerró la puerta y colocó unas tijeras abiertas, y con esto jamás volvieron a ver a la bruja. La segunda historia me ocurrió hace como 2 meses. Me encontraba en mi recámara escuchando historias de este canal. Recuerdo muy bien que eran sobre brujas. Mi madre había salido y mi hermana estaba dormida. Yo estaba escuchando historia tras historia pegada a la ventana de mi recámara, cuando de repente escuché que mi madre me llamó desde la calle por mi segundo nombre.
Ella regularmente hace eso para que yo vaya a abrirle la puerta. Ella regularmente hace eso para que yo vaya a abrirle la puerta. Al escucharla salí corriendo de mi recámara directo a la puerta de la calle. Pero no la vi y empecé a buscarla rodeando la camioneta que estaba en la entrada. La busqué y la busqué, pero no había nadie. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Así que mejor volví a mi recámara a escuchar las historias. Pasaría alrededor de 5 minutos cuando de pronto empecé a escuchar el ruido de unos guajolotes. Y se me hizo extraño, por lo que corrí nuevamente a la calle. Busqué por todas direcciones a los animales que hacían ese ruido. Incluso los busqué bajo la camioneta y en la calle lateral, pero no los encontré. Me metí a la casa y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cuando mi madre llegó le conté lo que había pasado y me dijo que no debía haber salido. Esa misma noche me desperté como a las 2 o las 3 de la mañana, cosa que comúnmente hago, pero esta vez escuchaba que arañaban la ventana. Era un ruido muy feo y molesto. Me dieron ganas de asomarme y al hacerlo no vi nada, a excepción de mi perrita que ladraba y gruñía desesperadamente. A la mañana siguiente le conté a mi hermana lo sucedido, y ella me dijo que esa noche primeramente se había dormido en la cama que está cerca de la ventana. Pero se despertó porque sentía que algo la observaba y por eso se levantó y se recostó en otra cama del mismo cuarto. Antes de dormir ella también escuchó el mismo ruido de la ventana, y aparte escuchó a un gallo o una gallina. No es por mentirles, pero ahora ciertas noches se escuchan ruidos en las ventanas, y regularmente me sigo despertando a esa misma hora. No sé qué puedan ser, pero no creo que sea algo bueno.